Buenos días, estimados. De tesis doctoral titulado Gestión de energía para sistema eólico con dispositivos de almacenamiento de energía. Dentro del contenido de la presentación empezaremos abordando desde una introducción, pasando por una revisión y análisis de literatura, así como las principales contribuciones del algoritmo propuesto, su estrategia de control, modelo matemático, las principales discusiones de los resultados con la finalidad de soportar las contribuciones, así como conclusiones y algunas de las referencias utilizadas en la presente presentación. Bien, uno de los principales desafíos que surgen al integrar la energía eólica al sistema de la red eléctrica convencional es mantener un apropiado balance de energía. Digamos que este balance de energía se ve perturbado principalmente debido a la naturaleza estocástica del viento, que suele ser de naturaleza fluctuante, variante e intermitente, así como la variabilidad de la demanda, causando principalmente una dificultad en el proceso de máxima extracción de energía de la turbina eólica hacia la red eléctrica, así como causando una pobre calidad de la energía en el flujo de potencia de la turbina eólica hacia la red eléctrica. De acuerdo con normas internacionales, la calidad de la energía llega a ser medida en términos de parámetros: parpadeos de tensión, desajuste de tensiones, caídas de tensión, subidas de tensión, armónicas, variaciones de tensión y frecuencia. Por un lado, el problema de la máxima extracción de energía podría solucionarse ajustando la impedancia del sistema eléctrico que conecta la turbina eólica hacia la red eléctrica mediante un algoritmo apropiado de máxima extracción de energía llamado MPPT en la literatura. Es aquí donde ya se han desarrollado tres nuevos modelos o nuevos algoritmos basados en tres enfoques diferentes. Uno basado en el modelo matemático del sistema eléctrico, otro basado en redes neuronales artificiales modulares y el otro basado en un enfoque de lógica difusa. Cabe mencionar que estos tres comparten en común las ventajas de operar libre de sensores mecánicos, además de obtener una alta eficiencia durante el proceso MPPT. Asimismo, se le fue diseñado un algoritmo a este algoritmo PPT para actualizar, digamos, los parámetros de la interfaz de control con la finalidad de garantizar un rastreo preciso y garantizar la estabilidad durante este rastreo. Por otro lado, el balance de energía, que es el tema principal de esta tesis, y la calidad de la energía asociado a este proceso de balance, puede resolverse mediante la integración de la energía eólica hacia el bus de corriente directa, mediante la integración de la turbina eólica hacia la red eléctrica mediante un bus de corriente directa y sistemas de almacenamiento de energía, con base a supercapacitores y baterías. Digamos que la finalidad de este sistema de almacenamiento de energía es mitigar las desviaciones de tipo y de estado estable de balance de energía, que las cuales se suelen manifestar en el bus de corriente directa como variaciones y oscilaciones de voltaje durante el proceso de desbalance de energía. Para minimizar estas problemáticas, estas baterías y supercapacitores deben de ser gestionados por convertidores bidireccionales. Sin embargo, para lograr un control apropiado de gestión de estos convertidores, se debe contar con un algoritmo de gestión de energía que active o que administre el uso de las baterías y supercapacitores con la finalidad de llegar a una respuesta alta impulsiva por los supercapacitores y lenta en su estado transitorio. Y como resultado de esto se podría tener una minimización en el proceso de carga y descarga de las baterías, así como los picos de corriente en ella. Además de lograr esto, el algoritmo, si logra ser lo suficientemente efectivo durante el proceso de balance de energía, el inversor podría desconectarse de tareas asociadas a la regulación del bus de corriente directa, que es como comúnmente se utiliza en esta arquitectura, para dedicarse a tareas más avanzadas en el sistema eléctrico. Y bueno, es en este punto donde vamos a presentar el siguiente análisis de literatura y la propuesta del algoritmo. Bien, en esta tabla podemos ver las diferentes técnicas de gestión de energía. Dentro de ellas podemos ver que se clasifican en básicas, basadas en reglas, optimización fuera de línea, optimización en línea,
Dentro de las básicas podemos encontrar caídas de tensión, filtrado lineal. Dentro de las basadas en reglas, algunas clasificadas como bivaluadas, multivaluadas, de lógica difusa, inoptimización, enjambre de partículas, programación lineal, entre otras. En optimización en línea, redes neuronales artificiales, sistemas neurodifusos. También dentro de este rubro podemos encontrar control óptimo, control predictivo, Wavelet, entre otras. Y lo que me gustaría destacar en esta tabla es que, de acuerdo a lo revisado, podemos notar que un algoritmo que se diseñe con base a cualquiera de estas técnicas debería de buscar algunas características, digamos que llamadas ideales, para conseguir un proceso rentable y efectivo de balance de energía. Dentro de estas características, tal vez se debería buscar el mínimo uso de sensores, un control sobresaliente del proceso de velocidad de descarga y descarga del sistema de almacenamiento de energía, una complejidad computacional baja, que no se requiere el conocimiento de modelos matemáticos complejos, ni tampoco del perfil de generación y su demanda, y que sea una aplicación en tiempo real para poder diseñar este algoritmo, ¿no? Si nos enfocamos específicamente en las técnicas de lógica difusa, podemos hacer una comparación entre todas, entre cada una de ellas respecto a lógica difusa, encontrando lo siguiente. Lógica difusa, digamos, aunque necesita más sensores que las técnicas básicas, estas suelen tener un mejor control sobre la velocidad de carga y descarga del sistema de almacenamiento de energía. Y en comparación con las técnicas, digamos, bivaluadas y multivaluadas, lógica difusa también ofrecen un mejor control sobre este proceso de balance de energía, además de que es menos sensible a la degradación de los componentes electromecánicos del sistema WEX. Y esto se debe principalmente a que los sistemas difusos pueden representar reglas de tipo carácter impreciso, y además que la transición entre sus reglas diseñadas suele ser de manera flexible y suavizada. En comparación con la optimización fuera de línea, pues yo creo que lo más destacable, sin mencionar otras más, pues llega a ser que no se requiere el conocimiento de su modelo matemático para el diseño del algoritmo. En algunas otras ellas también como el perfil de generación y demanda. Y específicamente con las de redes neuronales artificiales y sistemas de neurodifusos destaca principalmente porque no se requieren datos de entrenamiento para el diseño del algoritmo, si solo es un algoritmo basado en lógica difusa. En comparación directamente con las técnicas tales como control predictivo, control óptimo, entre ellas que se encuentran en ese rubro, podemos decir que destaca principalmente por la simplicidad computacional comparado con este tipo de técnicas. Además que también no se requiere el modelo matemático. Dadas estas motivaciones, nos dimos a la tarea a investigar los algoritmos que existen más cercanos que se han desarrollado utilizando esta técnica o combinada con alguna de ellas que vimos en la tabla. Y bueno, hicimos un análisis por el tipo de técnica que se utilizó y con cuál se combinó, y se encontraron que se combinaban de lógica difusa con básica, lógica difusa con técnicas bivaluadas y multivaluadas, o simplemente solo lógica difusa. Y se hizo, digamos, un análisis de qué tipo de sistema fue, si cuántas entradas fue el del sistema difuso, múltiples entradas, simple salida, una sola entrada, una sola salida, se hizo, entre otras categorías de este rubro. También se identificaron cuáles fueron los tipos de entrada que se utilizaban para el sistema difuso, así como la aplicación. Y otra de las cosas que se vio, que también se vieron que se combinaron con técnicas de desacoplamiento de frecuencias y también con técnicas de optimización en línea, tanto como técnicas de optimización fuera de línea. Y otra de las cosas que se notó también es en este análisis de literatura es cómo fue probado ese algoritmo, bajo qué tipo de generación y demanda fue probado. Y bueno, lo que se encontró fue lo siguiente. Lo que se encontró es que algoritmos que utilizan sistemas difusos de múltiples entradas, simples salidas o múltiples entradas, múltiples salidas, pues estos van a requerir siempre de varios sensores. Esto conduce a un alto costo de mantenimiento, alta complejidad computacional y dificulta el proceso de implementación, así como una operación en tiempo real. Además, se encontró que para el diseño del algoritmo de administración de energía es necesario conocer modelos matemáticos complejos, así como sus análisis del sistema de conversión de energía eólica. Además, que es necesario conocer su perfil de generación y demanda. También se encontró un solo trabajo de un sistema difuso tipo CISO. Sin embargo, la información que contempla el sistema difuso tipo CISO
solo es con relación al estado estable, por lo tanto la compensación de transitorios suele estar limitada en este tipo de estrategias. El desempeño del algoritmo también se notó que no fue demostrado bajo una, digamos, una exhaustiva serie de pruebas. Y esa exhaustiva serie de pruebas consiste en pulsos que contengan alto contenido de componentes de baja y alta frecuencia de potencia. Es decir, básicamente un pulso rectangular libre de DC offset. En algunos casos, el algoritmo SMS requiere también de métodos complejos de comunicación con las fuentes de energía renovables, así como la red eléctrica para lograr el proceso de balance de energía. De aquí que se plantea un nuevo algoritmo rentable y efectivo para un sistema de conversión de energía eólica. En este caso se eligió un esquema de 1500 watts para demostrar las contribuciones con sistemas de almacenamiento de energía compuesto por supercapacitores y baterías. Digamos que una de las principales contribuciones de este sistema es un sistema difuso en el cual su salida se adiciona las variaciones de error de estado estable digamos que se generan a través del estado estable y de la rápida respuesta de cambio, ¿no? Un impulso. Es considerado en el diseño del algoritmo para mejorar la respuesta inicial de los supercapacitores y mantener un proceso efectivo de balance de energía. La pendiente de carga y descarga de la batería fue utilizada en el sistema difuso como entrada. Esto permite mejorar la respuesta transitoria de los capacitores, así como disminuir considerablemente la velocidad de carga y descarga de las baterías y sus picos de corriente, impactando positivamente en la vida útil de la misma. El sistema difuso de 5 reglas tipo CISO, pues no se requiere el conocimiento de modelos ni análisis de matemáticos complejos para el proceso de su diseño. Esto conduce a un algoritmo de MS compatible con el proceso de MPPT, así como una implementación en tiempo real rentable y de baja complejidad computacional. En comparación con la técnica de filtrado lineal y considerando una exhaustiva prueba de pulsos de demanda y generación, el algoritmo propuesto permite obtener una reducción de 2 a 4 veces la tensión de variación en el bus DC en los de tipo transitorio y mantener a la tensión dentro de los límites aceptables en estado estable dentro del rango de más o menos 10% de acuerdo a la norma americana 1707. También el algoritmo de MS, así como los filtros de los armónicos e interfaz de control del inversor, permiten que el flujo de potencias a la red eléctrica se logre con una aceptable calidad de la energía. Esto se probó bajo las diferentes normas, la mexicana, americana y europea. El siguiente diagrama, bueno, a continuación lo que vamos a mostrar es la metodología y los principales resultados, así como sus discusiones, con la finalidad de soportar de las principales contribuciones que se han acabado de discutir en la lámina anterior. El sistema, digamos, aquí en esta figura se puede ver con detalle el sistema eléctrico del sistema de conversión de energía eólica. En la parte superior izquierda podemos ver que la turbina eólica se encuentra conectada al bus de corriente directa mediante un generador de imanes permanentes, un puente de diodos trifásico, un convertidor de DC-DC en el cual se ajusta su impedancia vía un algoritmo apropiado MPPT y su interfaz de control. Cabe mencionar que el algoritmo utilizado fue el de lógica difusa, de los que ya se habían platicado en alguna parte de la introducción, los que ya se han desarrollado. Por el lado de la red eléctrica tenemos al inversor, sus filtros para mitigación de armónicos, la carga, que se utilizó un esquema de carga no lineal, más tipo activa y reactiva. Otra de las cosas que hay que destacar es que el inversor no cuenta con un lazo de tensión que comúnmente es utilizado para contribuir en el proceso de balance de energía en el bus de corriente directa, que recordemos se manifiesta con variaciones y oscilaciones de voltaje. Solo cuenta con una interfaz de control de corriente que está en función a la potencia que se desee programar en la red o alguna otra tarea en específico que se requiera ser utilizada. El sistema híbrido de almacenamiento de energía cuenta con un banco de capacitores, de supercapacitores y baterías conectados en el bus de corriente directa a través de convertidores bidireccionales. Estos son accionados a través de dos interfaces de control. Los convertidores bidireccionales tienen su función de gestionar la energía, mientras el algoritmo MS, el cual solo
contempla la corriente de las baterías como entrada y el bus de referencia, es decir, el voltaje nominal que se desea mantener en el bus de corriente directa. Con base a esas dos entradas se determinan las acciones de control necesarias para la interfaz del convertidor DSS de supercapacitor y minimizar de esta manera los desbalances de energía de tipo transitorio y de estado estable. Digamos que el proceso de desbalance de energía se puede analizar con base al siguiente circuito equivalente. Digamos que la turbina eólica y la red eléctrica convencional se pueden manejar como dos fuentes de corriente o se pueden representar como dos fuentes de corriente mientras perdón, mientras los supercapacitores y baterías se pueden manejar como dos fuentes dependientes o más bien dos fuentes controladas de corriente activadas por las señales de activación de BAT y DSC. Si nosotros aplicamos una ley de corrientes de Kirchhoff, podemos ver que el balance de energía se puede mantener si la corriente del capacitor que se encuentra colocada en el bus de corriente directa es igual en todo momento a la corriente generada menos la demandada, más la corriente que pueda absorber o suministrar las baterías y los supercapacitores. Sin embargo, para lograr esta tarea es necesario controlar las desviaciones de esas corrientes. Esto se puede resolver mediante dos controladores PI digitales. El primero para controlar las desviaciones de IVAT y el segundo para controlar las desviaciones de ISC. Como podemos ver en la expresión número 2, la corriente de IVAT de referencia puede ser obtenida mediante un lazo externo de voltaje, el cual trabaja para minimizar las desviaciones del voltaje deseado en el bus de corriente directa y el voltaje actual. Mientras que la corriente de referencia, la expresión número 3, ISC-REF, por parte de para el sistema de almacenamiento de supercapacitores, puede ser obtenida con base al siguiente enfoque que se está planteando en esta investigación, que es un enfoque basado en la pendiente de corriente de las baterías y las variaciones de error del bus de corriente directa derivadas de la ecuación número 4. Digamos que el planteamiento del enfoque es el siguiente. Digamos que la estimación de la corriente de referencia a la batería consiste de 3 pasos. Es estimar la pendiente de la corriente de las baterías partiendo de la señal IVAT reference para mantener la información relacionada a su magnitud y dirección durante un transitorio de desbalance de energía. Digamos que el segundo paso es, esta información puede ser utilizada por un modelo matemático para determinar una porción de la corriente de referencia a las baterías. Esto mejoraría la respuesta transitoria de los supercapacitores. Y el paso número 3 es, esta porción se puede agregar a las variaciones de error, BDC de error, que es básicamente se calcula con el voltaje que se desea mantener nominal en el bus de corriente directa menos el voltaje actual, para obtener sumado con el punto número 2, se obtendría totalmente la corriente de referencia. Esto mejoraría la respuesta inicial de los supercapacitores ante repentinos y profundos desbalances de energía. Una de las cosas que quisiera mencionar, el modelo matemático se puede resolver de diferentes formas. Se podría resolver con máquinas de estados. Sin embargo, la transición entre las reglas de este tipo de estrategias suele ser de manera instantánea y repentina. Esto puede resultar en oscilaciones, digamos, en el cálculo de la corriente de referencia que se pueden transmitir al resto del sistema de potencia. También podría implementarse con tablas de búsqueda. Sin embargo, una de las desventajas, digamos, de este tipo de estrategias es que mantener una alta precisión de las tablas de búsqueda requiere un alto espacio de memoria y también requiere el conocimiento pleno del modelo matemático. Y redes neuronales, pues sí es una técnica muy efectiva también. Sin embargo, pues requiere el modelo matemático o modelos de simulación o modelos experimentales para poder diseñarle, digamos, el conjunto de datos de entrenamiento, evaluación y prueba para poder diseñar esa función, FMIVAT. Por tales motivos, para superar estos inconvenientes, se propone un modelo basado en lógica difusa, en el cual sus entradas son consideradas como X, que representa básicamente la pendiente de corriente de las baterías, y Y como la salida del sistema difuso. Estas fueron escaladas dentro de un rango de -1 a 1, y sus valores lingüísticos utilizados fueron negativo grande, negativo medio,
0, positivo medio, positivo grande para ambas variables. Se utilizaron funciones de membresía tipo triangulares traslapadas entre sí, y las reglas se diseñaron con base en el siguiente planteamiento. Mientras que el valor de la pendiente de corriente de las baterías sea grande y en cierta dirección, entonces la corriente de referencia debe ser directamente proporcional al valor de la pendiente y mantener la polaridad establecida por su dirección. Básicamente, estas reglas pueden ser interpretadas de la siguiente manera. Básicamente son relaciones entre cada función de membresía, tanto de entrada como de salida, para formar subconjuntos, digamos, B1', B2', B3', que lo podemos ver casi en la parte inferior izquierda de la tabla. Y al final, pues se puede sacar, voy a ver si puedo sacar el puntero láser. Al final se saca un subconjunto conclusión de la unión de todas estas reglas, y este conjunto conclusión representado por esta línea roja se justifica por el centroide, por el método del centroide. Y si lo queremos ver de forma rápida es fusificar, el método de inferencia, cortar, unir y defusificar por el medio del método del centroide. Este modelo en forma de figura tiene básicamente el planteamiento de la ecuación número 5 a nivel de modelo de formalización matemática. Bien, el diagrama bloques del algoritmo propuesto con base a lo que se ha presentado, básicamente podemos verlo en esta figura. La forma en cómo opera el algoritmo es, primero, se lee la corriente IVAT referent que genera el lazo de voltaje de compensación de las baterías. Luego se representa de manera digital por un retenedor de filtro de orden 0. Se filtra para evitar transmitir más oscilaciones hacia el sistema eléctrico de alta frecuencia. Se deriva para obtener la pendiente. Se escala por una constante, se normaliza, perdón, por una constante KF1. Se sitúa en límites seguros de operación, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y bueno, se procesa por el sistema, por el modelo matemático que viene siendo la expresión número 5. Y la salida del sistema difuso, pues es básicamente la desfusificación de esa expresión por el método de centroide. Finalmente se escala, se normaliza de nuevo esa salida con la finalidad de que F y MAT opere dentro de rangos seguros y no vaya a caer en regiones de saturación debido a fallas eléctricas en el sistema. Por la parte de abajo en el lazo podemos ver básicamente que este lazo debería correr a un tiempo diferente al sistema difuso para no comprometer el procesador donde se requiere implementar este esquema. Digamos que básicamente es la diferencia entre lo que se quiere tener en el bus de corriente directa y lo que se tiene actualmente. La diferencia se multiplica o se normaliza por una constante KF3, sale como salida F de ese error. Las dos se suman formalmente para formar la corriente necesaria para compensar repentinos cambios de desbalance de energía, tanto como transitorios. Esta parte de aquí iría a la parte de interfaz de control del lazo de las baterías. Entonces, básicamente la estimación es la sumatoria de esas dos corrientes. Y bueno, en esta parte de aquí podemos ver ya el comportamiento de los filtros utilizados para eliminación de ruidos. En la figura A podemos ver cómo se eliminan los ruidos montados eléctricos en el bus de tensión BDC. En la figura B podemos ver la corriente de las baterías, también cómo fue eliminado su ruido a través de esos filtros de primer orden. Y en la figura C, de igual manera, podemos ver cómo la corriente de los supercapacitores fue minimizado este ruido. Bien, el desempeño del algoritmo podemos verlo en estas gráficas. En la figura A de la izquierda superior podemos ver la respuesta de F y MAT y EBC error para una pulso rectangular libre de ese offset en la figura B, que va de menos la potencia nominal a menos un medio de la potencia nominal a más un medio de la potencia nominal del sistema. Por el lado derecho podemos tener también la respuesta de la salida del sistema difuso. Se me olvidó mencionar, la salida del sistema difuso es en color rojo, mientras que las variaciones de extensiones EBC error es en color azul. Podemos ver cómo responde ambas salidas, que al sumarse, pues suman la corriente de referencia del supercapacitor para minimizar estos desbalances.
Esta prueba fue hecha en la figura D, como lo podemos ver aquí, para una transición de potencia de menos P non a P non, la potencia nominal. Y bueno, en esta parte podemos ver aquí que sí se hicieron algunas pruebas referentes a qué pasaría si el sistema entraría en una falla eléctrica. Esas fallas eléctricas pueden ser como pérdidas de fases en el generador, cortos entre fases del generador, pérdidas de fase de la carga, un corto del sistema eléctrico de la red eléctrica convencional, entre ese tipo de fallas, ¿no? Entonces lo que se hizo es que mediante, digamos, entre la combinación de los bloques de saturación y los bloques de normalización, se obliga a que el algoritmo trabaje dentro de una región segura. El sistema difuso de menos punto 40, de menos 0.5 hasta más 0.65, se considera esa como la región segura. Perdón. Bien. En esta gráfica de acá podemos ver una comparación del algoritmo propuesto versus o frente al algoritmo MS de filtrado lineal. En la gráfica A podemos ver cómo las variaciones de tensión durante un transitorio en el algoritmo propuesto se mantienen dentro de una ventana de más 9% al menos 9% del voltaje nominal al que se desea mantener. Mientras que el algoritmo de filtrado lineal se mantiene dentro de una ventana del más 49 menos 31%. De aquí que las reducciones transitorias son de 2 a 4 en comparación con un algoritmo de filtrado lineal. También cabe destacar que las variaciones de estado estable se mantienen dentro del más menos 10% de acuerdo a la norma americana 1707. La participación, podemos ver en la figura B, es mucho mayor que en comparación con la técnica de filtrado lineal. Se ve notoriamente. Esto conduce a que una reducción significativa del proceso de velocidad y descarga en la figura C, que es la corriente de las baterías, así como una minimización de posibles o sobreimpulsos o picos de corriente durante el proceso de carga y descarga. Esta prueba fue realizada desde menos potencia nominal a menos potencia nominal para ambos algoritmos. Esta otra gráfica de acá tenemos también la comparación del algoritmo propuesto versus el algoritmo de filtrado lineal, considerando una carga, un proceso de carga, considerando un proceso de generación y demanda, digamos, un perfil tipo pulsante intermitente, el cual contiene, pues, como se puede ver, un alto contenido de armónicos tanto de baja como alta frecuencia. Podemos ver en la figura A que la tensión del bus, las variaciones se mantienen mucho menor que en comparación con la técnica del filtrado lineal. Podemos ver en la figura B, de arriba para abajo, la segunda, que esto es porque la variación de error del bus de tensión se mantiene entre un rango, una ventana de más 12 a menos 8% en cuanto a los transitorios, que en comparación con la técnica de filtrado lineal, que se mantiene de más 31 a menos 44%. Esto conduce a una respuesta sobresaliente de los supercapacitores durante el proceso de balance de energía, que en comparación con una respuesta pobre de la técnica de filtrado lineal. Esto también conduce a una reducción del uso de las baterías, así como ya lo habíamos comentado, de los picos y el proceso de velocidad de carga y descarga de las mismas. Y lo podemos ver en la figura D, que es la corriente de las baterías, cómo es la diferencia entre el algoritmo propuesto y el algoritmo de filtrado lineal. Esta otra gráfica de acá podemos ver el proceso de balance de energía en cuestión a calidad de la energía. ¿Cómo impacta esto? Bueno, como recordemos, el algoritmo propuesto más la combinación de los filtros del inversor y su interfaz de control de corriente permiten que las variaciones de frecuencia en la gráfica número C estén dentro de márgenes aceptables de acuerdo a normas, la norma mexicana 007, la norma americana 59 y la norma europea 610033. Esta ventana se mantiene dentro del rango de los más 0.01 menos 0.01 Hz, que corresponden dentro de las ventanas del más menos 5.5%, más menos 0.16% y más menos 0.5%, de acuerdo a las normas. Y bien, podemos ver en la gráfica B el comportamiento de la frecuencia y en la gráfica A que las variaciones de tensión, tanto de tipo transitoria como de estado estable, para estas características de un perfil variable
de viento, digamos, de un perfil de variable de generación por la fuente renovable y un perfil, digamos, pulsante e intermitente por parte de la carga. Podemos ver que, que el voltaje en el bus se puede mantener tanto en los transitorios como en la parte de estado estable dentro de una ventana de más o menos 10%. Y esto también corresponde dentro de la norma americana 1707. En cuestión a la tensión de fase del inversor, podemos ver que sus variaciones se mantienen dentro de una ventana de más 0.2 y menos 0.2, que corresponden a una ventana aceptable de la norma mexicana de más o menos 10% del voltaje de fase de la red, más o menos 5% del voltaje de fase de la red con respecto a la norma americana 1159 y la norma europea con respecto al voltaje de fase de la red, más o menos 2%. Aquí se me pasó mencionar que es con respecto a la frecuencia de la red nominal en el caso de las variaciones de frecuencia. Y bien, de aquí podemos decir que se logra, digamos, en esta cuestión, estos parámetros son aceptables, variaciones de frecuencia y variaciones de tensión. Y bueno, en estas otras gráficas de acá, estos resultados, podemos ver que en la figura A, que a pesar de que fue considerado una carga de tipo, en todas las simulaciones fue considerado una carga de tipo no lineal, además sumándose en una parte activa y reactiva, podemos ver que el flujo de potencia en la gráfica A activo se mantiene estable, mientras que el flujo de potencia con el color rosado del flujo de potencia reactiva del inversor hacia la red eléctrica se mantiene en cero. Esto garantiza mantener dentro de límites la distensión armónica de tensión de acuerdo a las normas mexicana y americana 1159, dentro de una ventana menor al 6.5% y el 8% respectivamente. En la gráfica C podemos ver cómo se comportan las corrientes para los diferentes, digamos, demandas de potencia del inversor. Y en la gráfica E podemos ver, con base a este planteamiento del comportamiento de las corrientes, vemos ver que su distorsión armónica también se mantiene de acuerdo a la norma mexicana y a la norma americana dentro de un rango aceptable menor al 15% para los intervalos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 11. Bueno, en esos intervalos específicamente. Y podemos ver que los intervalos 1, el intervalo 7, el intervalo son iguales. Y el intervalo 2 y el intervalo 6, 8 y 10 se mantienen iguales. Y bueno, con base a esa estrategia solo se muestran a continuación eh, la distorsión armónica de acuerdo a la corriente de fase del inversor en la gráfica izquierda y la tensión del inversor en la gráfica de la derecha, que se mantienen dentro de límites aceptables también en contraste con la norma europea 610032. 61000032. Con esto podemos concluir que la transferencia de energía del sistema eólico hacia la red eléctrica se mantiene con una calidad aceptable de energía. También podemos ver aquí, adicionalmente, que las tensiones trifásicas en la gráfica número A, en la gráfica A, perdón, y en la gráfica B, las tensiones y corrientes trifásicas del inversor, en la gráfica C y D se pueden ver el comportamiento de las corrientes, de las tensiones, perdón, y corrientes trifásicas de la carga. En la gráfica E y F se pueden ver las tensiones trifásicas de la red eléctrica convencional, así como la corriente de la misma. Y podemos ver algo aquí muy en particular. El comportamiento de la carga implica implica que en la red eléctrica tienda a haber una distorsión armónica considerable, mientras que el flujo de potencia hacia del sistema de conversión de energía eólica hacia la red eléctrica se mantiene estable en cuestión de armónicos. Es decir, podemos ver en esta gráfica que a un medio de la potencia nominal, la corriente de fase, de la fase A, que es la línea verde, en la gráfica B se mantiene en fase con la tensión de la red de la línea verde, en este caso de la red eléctrica convencional, tanto para el medio de la potencia nominal, para una prueba de potencia nominal de demanda del inversor. Con esto se garantiza pues que el flujo de potencia hacia la red está dentro de parámetros aceptables. Otra cosa de la que se observó es que al aumentar la potencia de medios P non a la potencia nominal,
Se observó también una disminución considerable en los picos de corriente de las corrientes trifásicas en la figura F de la red eléctrica convencional. Hubo una reducción, digamos, no tan grande, pero sí significativa en cuestión al siguiente planteamiento de más o menos 13.2 amperes a más o menos 11.6 amperes. ¿Esto qué significa? Que si eleváramos la potencia del inversor, estos picos empiezan a reducir. De aquí que el inversor podría ser utilizado con una buena estrategia de control para mitigar este tipo de problemas en la red eléctrica convencional. Este punto cabe aclarar que no se abordó en el tema de la investigación. Solo es comentarlo. Y bueno, otra de las cosas que también se investigó es que cuál es la máxima, digamos, qué es lo máximo que pueden compensar los supercapacitores, y se llegó a la siguiente conclusión. Eh, Sobre todo los transitorios, ¿no? ¿Qué es lo máximo que podrían dar de energía para minimizar esos transitorios? Bueno, de acuerdo a Rosen, la máxima densidad de energía, MDE, por los supercapacitores hasta el momento son de 15 watt-hora por kilogramo. Si nosotros juntáramos, digamos, unos capacitores Maxwell que son de 48 volt, 4 módulos de 165 faradios, sumarían una MDE muy cercana a lo que propone Rosen y una suma total de 660 faradios. Si eso lo evaluamos con la expresión número 10, podríamos encontrar que los supercapacitores podrían compensar transitorios de 4 segundos con una potencia de 142 kilowatts. Es decir, podrían compensar transitorios que duren 4 segundos con una potencia de 142 kilowatts. Si el transitorio aumenta, obviamente que esto va a disminuir en la misma proporción. Si se deseara, digamos, mantener a 8 segundos la misma compensación de potencia en el transitorio para minimizar el desbalance, yo creo que ya tendría que emigrarse a otra tecnología, como los pueden ser los flywell. Esos presentan hasta 200 watt hora por kilogramo en comparación con los supercapacitores. Eh, digamos que las normas, haciendo una relación contra las normas internacionales de la calidad de energía, incluyendo la mexicana, pues podemos ver que en todos los casos se mantuvo dentro de los parámetros aceptables, tanto las variaciones de frecuencia, variaciones de tensión, THD de tensión y THD de corriente. Estamos hablando de la mexicana, americana y europea. Esto pues garantiza que el flujo de potencias de la red sea de calidad, el flujo de potencia de energía del sistema de conversión eólica hacia la red eléctrica. Y bueno, como conclusiones podemos decir que un sistema difuso mínimo de 5 reglas que utiliza como entrada la pendiente de corriente de las baterías y que su salida se adiciona al error de las variaciones de tensión del bus, conduce, de acuerdo a la tabla que vimos, pues a tener una operación en tiempo real, a no requerirse el perfil de generación de demanda, no tener que conocer un modelo matemático muy complejo, además que su complejidad computacional es baja y pues sí garantiza digamos, un buen control sobre la velocidad de carga y descarga para mantener los desbalances de energía aceptables. Digamos, el número de sensores en esta estrategia sí es reducido. Y bueno, adicionalmente podemos decir, una de las otras ventajas que presenta este algoritmo es que a pesar de que se probó exhaustivamente con pulsos de alto contenido de frecuencias, de bajas y altas frecuencias, se lograron que los transistores tuvieran una ventana de más o menos 13% del voltaje nominal y durante el estado estable del más o menos 10%. Para una prueba donde la potencia generada no es un pulso pulsante, sino es un perfil y la demanda es un pulso pulsante e intermitente, también se vio que las variaciones tanto de transitorios y estado estable se mantienen dentro de la ventana en al menos 10%, que esto es de acuerdo a la norma americana, pues también es aceptable. También se observó significativamente una reducción en la velocidad del proceso de carga y descarga de las baterías, así como sus picos de corriente. También se vio que la participación de los supercapacitores fue sobresaliente en comparación de la técnica de filtrado lineal. También se vio que el cumplimiento de las normas relacionadas al sistema eléctrico de corriente directa y corriente alterna. También podemos decir que hay un flujo de potencia a la red con aceptable calidad de la energía. No se requiere tampoco con este algoritmo de complejos medios de comunicación con el sistema eléctrico de la turbina eólica ni la red eléctrica convencional.
Este algoritmo también, otras cosas de ventajas que tiene es que es compatible con el proceso MPUT de la turbina y que el inversor puede dedicarse a tareas más relacionadas con el sistema de la red eléctrica. Otra de las cosas que me gustaría plantear aquí es que este algoritmo no solo se puede aplicar en este sistema, sino que puede aplicarse en otro tipo de sistema renovable, como puede ser sistema fotovoltaico o incluso puede ser en aplicaciones de vehículos eléctricos, donde el balance de energía también es un punto importante a cubrir en este tipo de aplicaciones. Bueno, de los productos relacionados a la investigación, surgieron un artículo para el International Conference on Power Electronics en 2018, un artículo para la revista en la revista Conanti 2017, y también salió un artículo para el Congreso APEC, Applied Power Electronic Conference and Exposition, en el 2020, y también salió un artículo de investigación para la revista Electric Power System Research. Este artículo también todos ya se encuentran publicados. Y bueno, con respecto a los productos esperados, pues en el semestre 7, según el cronograma, dice que es el 100% de la investigación, 100% de escritura de la tesis, presentación del comité tutorial, artículo JCR aceptado y examen predoctoral. Y el inglés se debió haber cubierto desde el semestre 6. En cuestión del inglés, pues lo que puedo decir hasta ahorita a mi favor es que se han realizado diferentes certificaciones, la del CENI, la del OSFOR, teniendo un B1, un B1. Se realizó, es un tema que no he dejado de lado desde el inicio del doctorado, que lo he tenido siempre en constante actualización. Y bueno, se realizó el diplomado de inglés en la coordinación de lenguas extranjeras del Instituto Tecnológico de Chihuahua con un total de 480 horas, 12 niveles en un periodo de 2 años. También ya se hizo una aplicación bueno, se hizo un curso de preparación para TOEFL, se aplicó el examen TOEFL, desgraciadamente aún no alcanzo el puntaje. Sin embargo, con toda sinceridad, sí me he estado preparando muchísimo, nunca he dejado de lado este tema. Al inicio de la entrada del comité, yo había comentado que esta es una debilidad muy fuerte en mí, pero que yo iba a tomar acciones, digamos, para mejorar esta situación. Y bueno, en cuestión del cronograma de actividades, podemos ver que el desarrollo del algoritmo, pues ahorita ya lo llevamos concluido, ya se publicó la investigación en el punto número, digamos, 2, y estamos aquí, esto lo que me tiene muy preocupado es que estamos aquí en la implementación de pruebas experimentales. Básicamente estamos ahorita en pendiente. El TOEFL, pues lo que puedo decir a mi favor, aunque no he alcanzado el puntaje, pues tengo ahorita la certificación CENI del OSCO, el diplomado del ITC y el curso del Harman Hall. En cuestión de la escritura, ya se encuentran terminados hasta todo lo que se ha presentado en cada uno de los comités hasta el día de hoy. Se encuentran ya documentados desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 en el documento de la tesis. Sin embargo, queda estando pendiente la parte de implementación y experimentación. Y es en este punto en lo que me llega el siguiente cuestionamiento de mí hacia el comité tutorial. El semestre, desde inicios del semestre pasado, mi director de tesis estuvo gestionando la posibilidad, pues, de entrar y poder avanzar en este punto de implementación y pruebas ante las correspondientes responsables de la institución. Sin embargo, no fue favorable, no hemos podido acceder al laboratorio, y lo que me lleva al siguiente planteamiento es que, digamos que si ustedes como figura del comité, como figura del comité tutorial, si determinan que esta parte debe de estar incluida para la formación, para la terminación de mi doctorado, para la terminación de mi doctorado en tiempo y forma, pues lo que yo les podría pedir a ustedes es que me auxilien, por favor, para que, digamos, a partir ya de la semana que entra, como figura del comité, me ayuden a gestionar los permisos necesarios para poder entrar al laboratorio y poder yo terminar para el próximo semestre, que es donde se acaba el periodo doctoral, en tiempo y forma, todo mi proceso de formación de doctorado. O bien, alguna alternativa que me pueda a mí ayudar a cubrir este punto de aquí. Adicionalmente, si para finales del semestre 8, si yo no alcanzo el puntaje, pues que me sigan dando la oportunidad de presentar examen tras exámenes, pues digamos hasta que alcance el puntaje del examen, ¿sí? Yo sé que otra de las cosas podría ser tal vez, y lo he pensado también, tal vez podría ser llegar a una extensión de beca del semestre 8 al semestre 9, pero yo la verdad esto lo veo una situación
de manera muy personal mía, lo veo muy complicado. Además que la cuestión de la pandemia sabemos que es un tema que no sabemos cuándo va a terminar. Y bueno, eso es un punto que quería dejarle a la figura del comité como parte de una inquietud mía, porque yo la verdad ya sí me siento muy desesperado, me siento muy estresado con este punto de que no he podido avanzar como debe ser. Y bueno, los parámetros de simulación, algunos de ellos, no vamos a platicar tantos de ellos, pero básicamente son los que se utilizaron por el sistema de la turbina eólica en la parte izquierda, el sistema de almacenamiento de energía por acá y por acá la parte del inversor. Y algunas de las referencias utilizadas en el documento.